pueda desarrollarse. Y este es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Interamericano del Niño y SAS para procurar justamente aportar a la gente que trabaja en derechos del niño, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una perspectiva y elementos de la economía, porque es una necesidad que hemos detectado hace muchos años. Siempre en nuestras agendas, como promotores de derechos, el tema de los presupuestos está presente. Pero generalmente está presente desde la queja o desde el reclamo. Nunca tenemos los recursos suficientes, siempre planteamos que tiene que haber una mayor inversión en infancia, pero sin embargo cuando nos enfrentamos a una lógica y una argumentación económica, nos quedamos sin argumentos. Entonces quedamos de alguna manera como idealistas, como utópicos, como buena gente, pero que lo único que sabemos hacer es pedir cosas, y los economistas con un discurso sólido, técnico, que lo que genera una especie de asimetría de poder, ¿verdad? Por eso la necesidad de que los defensores de derechos humanos y derechos del niño, en este caso, podamos tener elementos como para analizar el fenómeno presupuestal, como para poder sugerir fuentes y formas de financiación, para poder analizar además el gasto que se hace y transparentar el presupuesto. No solo nosotros, sino también tener herramientas para poder compartir este análisis de los presupuestos con los propios niños, niñas y adolescentes. El presupuesto es como un aspecto crucial en toda política, es el momento en que se define la política, en que se definen las prioridades más allá de los discursos, y en general en América hay una postergación presupuestal de los temas de infancia, más allá de que en el discurso muchas veces aparecen como muy importantes. Por eso damos una enorme importancia a esta instancia formativa, en la cual hemos querido además trabajar inicialmente en esta primera generación, con personas que representan a los distintos estados y a las distintas organizaciones de la sociedad civil, como para poder comenzar a tener una masa crítica de gente, de colegas que puedan pensar el tema, que puedan aportar y que puedan incidir en función de un conocimiento, de un saber y de instrumentos de análisis y de propuesta. Así que los dejo con los docentes y la acompañaré el resto del curso con mucho gusto. Y buenas tardes a todos. Aunándome a la bienvenida otorgada por Víctor Giorgi, nosotros del Servicio de Apoyo, Asesoramiento y Soporte SAS, ¿no? Queremos también darle la bienvenida a todos los participantes en este esfuerzo que ya Víctor ha sido muy claro en decir que estamos buscando que propiciar, generar, ¿no?, un equipo, ¿no?, técnico que tenga los elementos necesarios como para poder propiciar mayor nivel de inversión en infancia en cada uno de nuestros países, ¿no?, y por supuesto en América Latina, ¿no? Este esfuerzo que creo que une a todos y que de alguna u otra forma esperemos que al final del curso salgamos todos con mayores aprendizajes, nos ayudará no solamente a ver qué cantidad de presupuestos requerimos, sino poder estimar brechas, poder estimar perspectivas de trabajo, hacer análisis de contexto, hacer un conjunto de análisis que permitan, ¿no?, establecer programas multianuales sobre inversión en infancia y no esperemos a solamente la asignación presupuestal que da cada uno de nuestros estados, ¿no? Entonces, si hay necesidad de comprometer mayores recursos, lo haremos incidencia en aquellos puntos y en aquellos momentos, ¿no?, y en aquellos procesos y procedimientos que así lo requieran, ¿no? Y para eso está el curso, para un poco otorgar elementos como para que podamos poner un mayor énfasis en presupuestos públicos, ¿no? Bien, desde ya de la bienvenida del caso, creo que todos vamos a aprender de esto, no, a nosotros nos gratifica mucho el poder lograr un gran grupo interesado en el curso y creo que va a ser una muy bonita experiencia. Bienvenidos, saludos desde Lima y quiero dejar en el uso de la palabra a Jorge Oroza Manrique, quien va a dar inicio al módulo 1. Muchas gracias.
Tu micro, está Jorge. silenciado. Ahora sí. Sí. Sí, perfecto. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, y destinar parte de su tiempo a este tema que un poquito asusta, que es tema económico, tema de presupuesto, pero no es para tanto. Con un poquito de paciencia y buen humor se puede conocer qué cosa es lo fundamental y podemos hacer muchísimas cosas. Lo primero que quiero decirles es que este curso ha sido preparado con bastante anticipación. Hemos hecho un estudio para ver qué deberían saber quienes trabajan por los derechos de los niños. Hemos tenido experiencias de capacitación en casi todos los países. Hemos hecho una encuesta que esperemos que todos la llenen. Y también hemos tenido el aporte de algunas personas muy cariñoso, de Jorge Cardona, quien trabajó el Comentario General 19, de la red Tejiendo de Infancia, Redes de Infancia en América Latina, y por supuesto del Instituto Interamericano del Niño, a quienes estamos infinitamente agradecidos por esta posibilidad. Vamos a entrar a este primer curso, que es parte de un programa de formación. Aquellos que quieran seguir aprendiendo, participando, recogiendo experiencias, esperamos tener un grupo de trabajo que se reúna regularmente, una vez al mes, para ver experiencias, consultas y también compartir materiales y documentos, ¿no? Hay bastante trabajo detrás de este curso y hemos tratado de hacerlo muy amigable. Si tienen preguntas, consultas, las pueden hacer, vamos a tratar de responderles. Somos un equipo que trabaja en varios países y esperamos que les guste. Entonces, entramos al tema, mis queridos amigos. La idea es tener una presentación, 20 minutos, media hora, y después diálogo, hacemos un resumen. Y yo quiero señalar lo siguiente. Hay un canal en YouTube donde hay una buena cantidad de materiales. Los principales temas que vamos a tratar están en pequeños videos. Voy a pedirles disculpas que no son todos los profesionales del mundo, pero están explicados casi todos los temas con detalle. Entonces, con paciencia, calma, los pueden ver, analizar, y vamos a ir subiendo para cada uno de los módulos los videos, ¿no? El video es SAS, S-A-A-S Consultores, y lo vamos a poner también para su acceso y las preguntas. Entonces entramos al tema con paciencia, calma y buen humor. Bueno, como les decía, este curso es parte de un programa mayor. Más adelante esperamos tener cursos por países, por temas, empezando tal vez por educación, salud, protección, porque hay materiales bien interesantes en el tema, ¿no? Entonces, vamos a dar una mirada general al curso. Bueno, ya nos presentaremos y vamos a conversar con detalle. Les adelanto que les vamos a pedir que se organicen en grupos de 3 para responder preguntas. Son 6 módulos que los vamos a ver los jueves a las 6 de la tarde, salvo el jueves 27, donde va a presentar Jorge Cardona a una hora diferente, porque hay 7 horas de diferencia con España. Ahí les vamos a señalar la hora, ¿no? Y además
vamos a tener, aquí tienen las fechas, vamos a tener una serie de videos complementarios que hemos preparado sobre participación de los niños, sobre el impacto de las políticas públicas a los niños, un video a Stefan de Weider, un economista sueco que trabajó el tema hace 25 años, tiene un libro maravilloso sobre el tema. Después, la experiencia de encuentro entre Estado y sociedad civil, una entrevista a Verónica Sáenz, un video sobre inversión en educación y un video sobre, que le llamamos Vademecum de los niños en América Latina, que es información de detalle. Y si Dios quiere, un video más sobre el comentario general. De acuerdo. Entramos al tema. Dándole muchas vueltas por dónde empezar. Y yo quisiera empezar por lo siguiente. Desde el año 19 a la fecha, en estos ya casi 3 años, los estados han inyectado a la economía cantidades gigantes de dinero. Mucho más allá de lo que uno está acostumbrado en los presupuestos públicos. Ha habido niveles muy importantes de endeudamiento externo. Todos los países se han endeudado, interna y externamente. La mayoría de países ha caído en déficit fiscal, es decir, están gastando más de lo que se recibe. Han utilizado los ahorros que tienen los estados, porque los estados tienen bolsas de ahorro. Han vendido activos, han utilizado reservas internacionales. Han permitido que se saque dinero de los fondos de pensiones, de las AFPs, en cantidades importantísimas. Y los bancos centrales de reserva han desarrollado políticas monetarias realmente inimaginables, con garantía del Estado. Solo para citarles el caso de Perú, el monto destinado en recursos equivale a 2/3 del presupuesto público, en un programa muy extraño que se llama Reactiva. Es decir, queremos partir de la idea de que en estos últimos años se ha destinado cantidades gigantes de dinero a la economía, pero con un problema, que no ha sido destinado con prioridad a los niños. No ha habido programas presupuestales claros, precisos, un bono por aquí, alguna medida por allá, pero no en la proporción en que se necesita, en que era posible. Nosotros partimos de una serie de tesis básicas que están planteadas en todos los documentos, ¿no? La primera, los niños primero en los presupuestos públicos, que no se ha cubierto. La segunda tesis del día del debate, que dice, sin recursos no hay garantía de derechos. A mí me gusta usar sin recursos bien gastados, porque hay serios problemas de ineficacia, ineficiencia y corrupción en el destino para los niños. Una tercera tesis, en las políticas económicas se decide la suerte de miles o de millones de niños. Y la cuarta tesis, el Estado es garante de las obligaciones fundamentales de los niños y que son irrenunciables. La primera pregunta que nos queremos hacer es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se destinan recursos para los niños? Y hay una batería de razones que vamos a analizar con detalle. Y después vamos a ver cuáles son sus causas y sus problemas. Veamos el tema, el problema. ¿Por qué? Aquí tenemos 8 razones. ¿Por qué no hay recursos? Los recursos son limitados, las tasas de recaudación son pequeñas,
hay escasez. La segunda razón es que no tienen un alto beneficio-costo o tasas de rentabilidad bajas. La tercera, que no hay mayor impacto. Los niños son el futuro, ahora, bueno, no votan, no hay mayores impactos. Una cuarta razón, ya de otro orden, es que no está en la agenda pública. Más está la corrupción, los problemas políticos, la pandemia. No está en la agenda, salvo que haya elecciones. Ahí sí, los niños, la educación es un tema importante. Una quinta razón que nos afecta directamente a nosotros, a quienes trabajamos por los derechos de los niños, no hacemos incidencia política. Eso no significa que no se hagan actividades, programas y proyectos a favor de los niños, pero en la agenda de las instituciones, hacer incidencia, influir sobre quienes toman decisiones, o no existe o está en un plano bastante menor. Y esta es una autocrítica que tenemos que hacerla, empezando por las grandes instituciones. Y creo que empezamos a pecar, a decir algunas cosas que no son tan agradables. Los principales organismos de cooperación internacional no suelen tener este tema de incidencia política como su prioridad. Una sexta razón es que las propuestas que hacemos son genéricas. Jorge, perdón ¿Sí? que te interrumpa. ¿Vos estabas compartiendo tu presentación? ¿O era la idea? Sí. Porque no se ve. Ah, ya. ¿Qué tengo que hacer? Abajo, en el menú abajo, dice compartir pantalla. Ya. Ahí abrís y seleccionás el PPT que estás queriendo compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Gracias. Sí. Aquí tenemos las razones, no las causas. No hay recursos, no hay alto beneficio-costo, no tiene impactos, no está en la agenda pública, no hay incidencia política. Las propuestas, la sexta es que no son, las propuestas que hacemos son muy ideológicas, muy genéricas. La séptima, hay un gran desconocimiento e indiferencia en los que toman las decisiones de políticas públicas. Es decir, nosotros hemos conversado con los funcionarios de los ministerios de economía de varios países, de Colombia, de Paraguay, de Salvador, de Perú, y ellos dicen, sí, pues los niños es un tema importantísimo, pero esas son declaraciones, ideologías, y eso no tiene impacto sobre lo que nosotros decidimos. Ellos no tienen idea sobre el enfoque de derechos, ni tampoco sobre el comentario general. Y la última, la octava, es que si no toman decisiones a favor de los niños, no pasa nada. No son enjuiciados, no se les toma cuentas, etc. Y eso produce un conjunto de problemas. Hay limitados recursos, hay ineficiencia, ineficacia, muchas veces no se gasta el dinero o se destina los recursos para otros fines, o los recursos que no se gastan van a otro sitio. Y los efectos ya los conocemos, ¿no? El principal es que no se beneficia ni se respeta los derechos de los niños. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes. ¿Cuál es la razón principal en su país? Y me gustaría que escriban una pequeña nota de un par de párrafos. A mi entender, dos temas son los centrales. La quinta es que no hacemos incidencia política. Y la siguiente es que, la séptima, que hay un desconocimiento del tema por parte de quienes toman las decisiones. Cada una de estas causas puede ser respondida, puede ser analizada, y a lo largo del curso
vamos a tratar de presentarlas, ¿no? Aquí tenemos una lámina un poquito más de detalle, donde hay respuesta a cada una de las causas. No hay recursos, sí hay recursos y se pueden conseguir más. Y así cada uno de los temas. Por ejemplo, en relación a la incapacidad de gasto, los altos niveles de descentralización ayudan a eso, ¿no? Que no tienen altos beneficio-costo, tasas de beneficio-costo. Está recontraprobado que las tasas de rentabilidad de invertir en los niños son gigantes. Solo para darles una idea, cuando se aprueba un proyecto de una carretera, un programa de vivienda, la construcción de una hidroeléctrica, se exige una tasa de rentabilidad del 14%, como mínimo. Bueno, el estudio de Heckman señala que las tasas de rentabilidad son del orden del 1000% y probado con toda la rigurosidad técnica. O sea, no hay economista con un mínimo de seriedad que pueda aceptar o pueda desconocer que las inversiones en los niños son altísimamente rentables. Y podemos probarlo y reprobarlo, y la cantidad de estudios y de informes minuciosos que hay es increíble. Hay una batería muy grande para prácticamente todos los temas: salud, educación, nutrición, trabajo infantil, protección, etcétera, etcétera. Con particularidades, diferentes metodologías, pero todas llegan a la misma conclusión: es altísimamente rentable. De acuerdo. Vamos a entrar a ver después con detalle. ¿Seguimos? Aquí tenemos una lámina de el efecto de la crisis sobre los niños. Podemos hablar largo rato sobre el tema, ¿no es cierto? Hay hasta 10 mecanismos por el cual la crisis actual y la que se viene afectan a los niños. Desde la reducción de las remesas, que son súper importantes para El Salvador, para Honduras y otros países, la reducción del turismo, cambios en inversión extranjera, alzas de las tasas de interés, los aumentos de los precios de los alimentos, etc. Este tema podríamos analizarlo con detalle y hay fundamentos y información empírica sobre el tema para demostrar cómo están afectando a los niños. Aquí tenemos una lámina de cómo vamos a entrar al tema en su conjunto. A ver, con paciencia. Lo primero que estamos empezando a ver es esta área de cuál es el problema. Hay 2 videos en el canal SAS Consultores, donde ustedes pueden ver con detalle la explicación del problema. Duran 15, 20 minutos cada uno, lo pueden ver y releer. Y hay un video sobre indicadores de cuál es la situación de los niños en América Latina. Un documento que se llama Vademécum. O sea que podemos entrar con todo detalle al tema, utilizando la metodología que ustedes conocen del marco lógico, etcétera, etcétera. La pregunta específica es: en su país, ¿cuáles son las causas principales? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a tratar de entrar al tema? Y tenemos 3 entradas. La primera, el enfoque de derechos, es decir, toda la jurisprudencia, todas las leyes que se inician con la aprobación del comentario general de la Convención del año 89, caminan en el sentido de convertir
de señalar que el Estado tiene la obligación de ser el garante de los derechos de los niños. La segunda sesión que va a tomar Jorge Cardona es sobre el enfoque de derechos. Y ahí hay un tema esencial, que es la justicialidad. Es decir, es posible y hay antecedentes llevar a los tribunales expedientes o juicios para que el Estado cumpla. La experiencia de Colombia es sumamente interesante. La segunda entrada que vamos a privilegiar en este curso es el enfoque económico, los argumentos económicos, con detalle. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? Como el enfoque de derechos, la justicialidad, los tribunales no hacen caso, y los argumentos económicos, que son más que suficientes, no son tomados en cuenta por los supuestamente sabios economistas que están en el Ministerio de Economía, o el Ministerio, tenemos que seguir la otra ruta, el enfoque político, hacer incidencia. Y vamos a presentarles una hoja de ruta para la incidencia. ¿Cómo hacer incidencia política? Hay experiencias bien interesantes y tenemos un video sobre la metodología, los pasitos que hay que seguir para hacer incidencia política. Lo pueden analizar, está bastante detallado y ha sido el resultado de una sistematización de largos años. En el tema económico vamos a entrar en detalle en la sesión 3, 4, 5 y 6. En la sesión 3 vamos a entrar al tema de la tasa de beneficio, la rentabilidad de invertir. Ahí vamos a tener un tema un poquito técnico, complicado, de cómo se calcula la tasa beneficio-costo o rentabilidad de invertir en infancia. Ahí les pido un poquito de paciencia. La idea es coger el concepto. El que quiera meterse con detalle, hay materiales como para tener todos los fundamentos económicos. Después vamos a ver el tema de movilización de recursos. Y aquí entramos a un concepto nuevo que creo que es muy importante. Cuando hablamos de inversión en infancia, la mayoría de nosotros lo que pensamos es, pensemos en el presupuesto. No, señores, no, amigas y amigos. El presupuesto es solo una parte de los mecanismos que se utilizan para destinar recursos para los niños. El comentario general 19 introduce otro concepto, la movilización de recursos. Hay recursos que provienen de la reforma tributaria, de los impuestos, que va al presupuesto, pero hay recursos de deuda interna, externa, de APPs, de alianzas públicas o privadas. Hay recursos que tienen que ver de la cooperación internacional, de remesas, programas de responsabilidad social empresarial, recursos que vienen de los bancos centrales de reserva. Hay un video que se llama Movilización de Recursos y que nos abren la posibilidad de proponer medidas a favor de los niños con resultados muy concretos. Después vamos a entrar a ver algunos temas económicos, por ejemplo, lo que se llama la visualización o taxonomía. ¿Qué es eso? Es una técnica que consiste en medir cuánto del presupuesto público se destina para los niños. Esta metodología ya tiene 20 años funcionando, es accesible. La mayoría de países la tiene,
no todos la hacen pública. Se llama taxonomía de la inversión en infancia o visualización. La vamos a presentar con detalle. Y vamos a ver otros temas vinculados al tema económico. ¿De acuerdo? En las sesiones. Luego vamos a entrar a ver otros temas más generales, cómo las políticas macroeconómicas impactan sobre los niños. Otros temas como, por ejemplo, que no tienen costo, que es la creación de espacios de encuentro entre instituciones de la sociedad civil y el Estado. Y finalmente vamos a entrar al tema del presupuesto y a el comentario general. Hay un tema que es, como a mí me gusta llamarlo, súper recontra importante, que es el costeo de los planes. A ver, ¿de qué estamos hablando? La mayoría de países hace su plan de infancia con indicadores, ¿no? Que hay que reducir la nutrición crónica, hay que proteger a los niños, no al castigo físico, reducir la anemia, ampliar la cobertura de educación inicial, mejorar a los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y se plantean objetivos generales, específicos, indicadores. Pero hay algo que no se hace, que es calcular cuánto cuesta poner en marcha ese plan. Por eso los funcionarios del Ministerio de Economía, de Hacienda, dicen, eso que plantea es pura ideología. En Perú usamos un concepto, eso es rollo. Yo estoy de acuerdo con todo, pero no sé cuánto cuesta ni cómo se concreta. No ponemos cable a tierra. Vamos a presentar ese tema con detalle de ese instrumento de cómo costear las políticas públicas. Parece una cosa muy complicada, pero maestros, enfermeras, personal, inclusive niños, han aprendido a cómo hacer el costeo. Y una vez que uno señala cuánto cuesta, puede pedir a los ministerios de Hacienda el dinero. Esto cuesta y el dinero tiene que salir de tal sitio. Ese es el esquema general que vamos a desarrollar en el curso. Esta es la entrada general. A ver, entrando ya en materia. El tema de inversión en infancia tiene 4 grandes fuentes o orígenes. Hay un proceso que ha tomado 50 años de desarrollo. Bueno, el primero tiene que ver con la aprobación de la Convención el año 89, el día del debate, las consultas y la aprobación del comentario general el 2016. Es todo un proceso de discusión y de documentos. Hay aportes bien importantes. Van a tener ustedes acceso a toda esa bibliografía, a poder analizar con detalle la general y también por sectores. Esa es la primera gran corriente, digamos, el gran río que alimenta a este mar. La segunda es las experiencias prácticas. Hay multitud de experiencias interesantes en el tema de promover la inversión en infancia. Tenemos una lista de ellas y estamos recogiendo y sistematizando. A ver, aquí la veo rapidita. Hay la campaña mundial por la educación, hay el programa de Lepina en Salvador, el programa de deuda de infancia en Argentina, el desarrollo de indicadores, el programa Reescribamos el Futuro en Colombia, los sistemas de transferencias en Brasil, Chile y Perú, la taxonomía de inversión en toda América Latina, el programa BIBIP, que es un sistema de una metodología para que los niños aporten al tema, porque los niños pueden aportar,
se aplicó en 6 países, el sistema costo-calidad en Brasil, la bolsa de trabajo o la entrega de dinero condicionado que funciona en México, en Perú, en Colombia, el desarrollo del instrumento de costeo que se ha aplicado en Perú, Colombia, Salvador también. El programa de salud de la OMS, la creación de espacios de encuentro, el programa Ponete mis zapatos en Nicaragua. Hemos hecho un video con Pedro Hurtado, que tuvo la gentileza de contarnos la experiencia, ya está en el canal, la experiencia de CEPAL para calcular los costos para educación, los trabajos de costo del hambre que ha desarrollado el Programa Mundial de Alimentos junto con CEPAL, acaba de sacar una publicación sumamente interesante que yo espero, Martín, que la podamos compartir. Es excelente. Experiencias de UNESCO. Y seguimos, ¿no es cierto? Hay experiencias de la Fundación Arcor en Argentina, la experiencia de UNICEF, la de Save the Children, de Plan Internacional, de la Fundación Van Leer. Ha tenido un programa muy interesante para colocar el tema en la agenda pública, los programas de Tierra de Hombres para justicia juvenil. Bueno, experiencias en Brasil, con Sedeca Ceará, de las coaliciones. Es decir, hay una buena cantidad de experiencias que debemos sistematizar, conocer. Y estamos en este proceso. La tercera fuente es la que viene de la academia. Estudios bastante serios que se han hecho en varias universidades, algunas de los jesuitas, algunas independientes. En Colombia hay 2, en Ecuador, en Centroamérica, en Perú, en Argentina, en Brasil. Y después, toda la experiencia que estamos teniendo a propósito del cambio del escenario económico, ¿no? Donde se están inyectando gran cantidad de recursos. Es decir, estamos en un momento en el cual todas esas experiencias se juntan y se plantea la posibilidad de plantear medidas. ¿Qué dice el comentario general, el artículo 4 de la Convención? Que tienen que hacerse los mayores esfuerzos de destinar recursos para los niños. Vamos a tratar ese tema con detalle, ¿no? Así como el tema de las obligaciones fundamentales mínimas. Para terminar, algunas preguntas para ustedes, amigos. ¿Cuál es la importancia del tema de inversión en infancia en relación a los niños? La segunda pregunta, ¿por qué es indispensable destinar más recursos para los niños y no esperar que llueva? Tercera, ¿cuál es el orden de causalidad de la falta de recursos? ¿Por qué no se destina? Partimos de la tesis básica, sin recursos e incidencia no hay vigencia de los derechos. Otros temas que interesan es hacer una distinción entre políticas públicas generales y políticas de gestión. O sea, mucho de lo que planteamos nosotros es propuestas genéricas, ¿no es cierto? Y no propuestas concretas. También otro tema importante es la diferencia entre movilización y presupuesto. Queremos analizar las políticas públicas a favor de la infancia y ver cuáles son las limitaciones que tenemos entre quienes trabajamos por los derechos de los niños si no hacemos incidencia política. Y la última, ¿cuáles son las obligaciones mínimas que los estados deben garantizar? Hay información adicional que no voy a presentar ahorita sobre pobreza,
sobre lo que serían las obligaciones mínimas, este documento de DEBOBA de las intervenciones específicas que deben tener para los niños es sumamente interesante sobre los sistemas de protección. Aquí hay un dato sobre el cual quiero que reflexionemos. ¿Saben cuánto dinero gasta América Latina en armas? Hasta antes de la pandemia, 79.000 millones de dólares. El caso de México, de Colombia, de Chile, de Brasil, es escandaloso. Con la pandemia se ha reducido de 79.000 a 43.000. Pero gastar cantidades tan importantes habiendo tantas necesidades para los niños es un tema que nos debe llamar a reflexión. Esta información es de CIPRI, un organismo sueco independiente que estima cuánto gastan los países, ¿no? En Chile, por ejemplo, se gastaba 11.000 millones de dólares al año. Ahora han bajado a 9.000. O inclusive países como Bolivia. Bolivia en términos absolutos no gasta mucho, pero ha multiplicado el gasto en armas por 8 veces. Bueno, y ahora en la coyuntura de la guerra con Ucrania y todo, la mayoría de países europeos está destinando recursos importantísimos, ¿no? España está pasando de 20.000 a 24.000. Bueno, este es un tema interesante. Sobre la hoja de ruta para hacer incidencia, pueden ver el video, está explicado con mucho detalle, hay 12 pasitos, explicado cada uno qué tiene que hacerse para hacer incidencia política, ¿no? Lo podemos ver y podemos analizar cómo avanzar en detalle. Bueno, y otro tema, y termino con ese, es lo que hemos llamado la pirámide de vulneración de los derechos para los niños. A ver, tomémonos un minutito. Veamos por un lado los grupos de niños. Aquí tenemos 18 grupos. Los que son objeto de trata, abuso sexual, niños en situación de calle, con desnutrición crónica. Y calculemos cuántos niños están afectados por cada uno de esta violación de derechos. Por ejemplo, en trata, para el caso de Perú, no es mayor a 1.000. Pero por otro lado, niños no estudian y no trabajan, estamos hablando de más de 2 millones, ¿no es cierto? O el caso de migrantes. Estamos hablando de números ya intermedios, 200, 500.000, dependiendo de los países, o trabajo infantil. Entonces, de lo que se trata es de construir una pirámide con el número de niños para abajo, hasta los niños que no tienen electricidad. Y por otro lado, conversar sobre cuántos recursos se necesitan del Estado para resolver o atender estos niños. No es lo mismo un programa de trata, en términos de recursos, que poner agua y desagüe a todos los niños. O sea, debemos tener claridad de cuántos recursos se necesita para los grupos de niños. Construir esta pirámide y discutir cuál es el grado de vulneración de los derechos nos permite plantear medidas específicas para recursos que destinen los estados. Hay un video también sobre la pirámide, cómo es la metodología para el caso de Perú, y podemos compartir si alguien quiere hacer la metodología. Bueno, también tenemos información sobre la situación de los niños en diferentes aspectos que pueden analizar con detalle en el video que hay en el canal, ¿no? Entonces, hasta ahí la presentación. Con gusto, opiniones, comentarios a su disposición, amigos.
No sé, Martín, ¿tú diriges? Sí, bien, ahora se me escucha, ¿verdad? Bien, sí, Jorge, gracias por la presentación de los temas. En primer lugar, por la gran descripción que has hecho respecto a los puntos que se va a tratar en el curso, ¿no? El curso tiene como finalidad ir avanzando de poco a poco y de tal manera que lleguemos a un determinado momento en donde podamos hacer ejercicios, inclusive conocer qué herramientas y qué instrumentos de inversión y de presupuesto público deberíamos hacer uso para que se complementen a las acciones de incidencia política que Jorge ha establecido muy claro en que hay que realizar, ¿no? Y también saber un poco, compartir información con ustedes para ir conociendo el estado situacional de todos estos procesos y todos estos procedimientos en cada uno de sus países, ¿no? Yo agradecería a los participantes si es que tienen alguna consulta, algún comentario que hacer, de repente tienen que algo que insistir, que de repente aclarar algún punto o ampliarlo en relación a, por ejemplo, por qué hay que invertir en infancia, ¿no? ¿Cómo invertir en infancia? ¿Quiénes deben invertir en infancia, ¿no? Y bueno, hay personas que me están levantando la mano y quiero invitar a Ana Mejía Navarrete para que nos haga la consulta o el comentario pertinente. Le escuchamos a Ana María y bienvenida al curso. Sí, sí, buenas noches. Gracias, Martín, gracias por la presentación, Jorge, que nos lleva en una ruta que creo que va a sumar mucha información adicional justamente para seguir repensando lo que estamos haciendo y quienes estamos comprometidos en fortalecer estas acciones, por ejemplo, desde sociedad civil, seguir insistiendo en el tema de el planteamiento de acciones de incidencia política. El tema, yo a veces soy reticente con el tema de fortalecimiento de capacidades a las autoridades, a los funcionarios, porque es como recurrente, ¿no? Pero lamentablemente, dentro de las causas también que nos señalaba Jorge, hay la necesidad de seguir insistiendo en el fortalecimiento de capacidades en quienes toman decisiones para la definición de políticas públicas, pero también en el de seguir generando información como mucho más concreta, a veces incluso uno dice menos académica, sin subestimar la capacidad de nuestros tomadores de decisiones o tomadoras de decisiones, pero sí para que llegue información clave también en la comunidad en general, creo que es central, ¿no? Perfecto, sí, eso es bien claro y algo que creo que los que trabajamos en el tema lo tenemos bien claro, que hay todavía como especie de un bloque que hace que no, los promotores de derecho en infancia no son entendidos probablemente por los técnicos, por los presupuestólogos, ¿no? Y hace también ver que como el presupuestólogo tiene que un poco dirigirse más al enfoque de derecho o conocer, ¿no? Porque a veces desconocen también, ¿no? Y hace que encontremos un lenguaje común, ¿no? Y esto, ampliarlo no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a la población y a las instituciones, incluso los gobiernos subnacionales, para que hagan también su labor. Muy buena tu apreciación, Ada, que creo que nos va a permitir también profundizar en el tema. Quiero dar el uso de la palabra ahora a Mirela y después a Sami, que creo que me estaba levantando la mano por ahí. Es Mirela, Mireille. Sí, hola, ¿qué tal a todas y todos? Mirel. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Felicidades por la exposición, este panorama y ¿Nos este van recorrido diciendo de dónde son? ¿De qué país? Ah, sí, claro, Mirel Moreno de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional, bueno, de México. Un gusto. Felicidades por el panorama y el recorrido que nos acaban de presentar, digamos, de todos los aprendizajes que vamos a recibir y a compartir. Y pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a que la importancia de participar en estos grupos multidisciplinarios es muy importante porque efectivamente las demandas y las necesidades pues requieren de reajustes y de visibilidad, sobre todo de los presupuestos, ¿no? Es cierto que cada vez estamos como pues digamos, temporadas de limitación de recursos, pero
es cierto que los hay y que es importante redistribuirlos, reajustarlos y que eso se vea, ¿no? Que es parte de de las recomendaciones que damos sobre todo a las autoridades que se acercan a nosotras y a nosotros para poder tener recomendaciones, más allá de conocer el diagnóstico de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también es importante cómo hacerle, ¿no? Cómo poder, pues digamos, negociar, incidir para que esos cambios, esos ajustes, pues, tengan resultados, sobre todo, pues, bueno, sustantivos, ya que, pues sí, la niña, niños y adolescentes, pues crecen muy rápido, ¿no? Y en tanto vamos haciendo estos ajustes, pues probablemente los problemas pues van rezagándose y, pues bueno, empeorando, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, un placer estar en este curso. Sí, creo que, Mirele, creo que has dado un punto también sustancial en el momento de decir, así como va cambiando el mundo, así como tenemos cambios en términos de procesos y procedimientos, creo que las herramientas y los instrumentos de inversión en infancia también se tienen que ir adecuando, no solamente en el contexto en el que vivimos, sino en determinados puntos por los cuales se quiera uno dirigir a hacer incidencia, ¿no? Para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener los derechos garantizados. Creo que queda muy claro tu apreciación. Quiero dar la bienvenida a Sami Cruz. Por favor, Sami, te escuchamos. Gracias y no te olvides de decirnos de dónde vienes y a qué institución representas. Bueno, hola, mi nombre es Sami Jiménez, soy de Honduras y pues pertenezco a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, INAF. Para mí es un placer, ¿no?, estar aquí en este curso primeramente y gracias por la iniciativa, ¿no?, ya que yo soy nuevo aquí en la dirección, soy personal nuevo y justamente me acaban de asignar una actividad en el programa donde yo pertenezco, que es sobre el INNA, ¿no? Inversión Pública de Niñez y Adolescencia. Y me llamó la atención, ya que tocaba Jorge, el tema sobre la taxonomía de la inversión de la infancia. Entonces, ese tema me llama bastante la atención, me gustaría aprender bastante sobre esa taxonomía, ¿no? Para, más que todo, poder desarrollar temáticas en inversión. Y como decían, la inversión en niñez, muchas instituciones creen que es solo girar un presupuesto y que creen actividades como ellos vean necesarias. Pero en realidad, como decía Jorge, la inversión en niñez es algo más allá que un presupuesto. Es algo, saber cuál es la movilidad, o sea, cómo la comunidad se mueve literalmente en su desarrollo de su vida diaria. Y nosotros aquí en el DINAF tenemos lo que es el SIGADENA, que es el Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez. Y entonces, junto con el INNA, tenemos un comité donde nos reunimos 5 instituciones, desde UNICEF hasta las otras instituciones que ven proyectos por niñez y poder fortalecer, ¿no?, a las demás instituciones en sus planes de trabajo, en sus POAs, para que todas las actividades que realicen realmente se desarrollen de una manera directa o indirectamente. Porque muchos, como decía yo en el ejemplo, de que creen que una inversión de construir quizás un alcantarillado para una comunidad es una inversión directa para niñez. No, es una inversión indirecta porque quizás en la comunidad haya niños y los niños se van a beneficiar de ese alcantarillado. Pero eso es lo que nos enfocamos nosotros aquí con el INNA, poder fortalecer en esta capacidad a todas las instituciones, que sepamos cuando construimos un alcantarillado no es que vamos a favorecer de un solo a niñez, sino que vamos a darle un beneficio, pero no lo vamos a beneficiar en su totalidad.
Sí, es cierto también eso, ¿no? Es importante que creo que vayamos construyendo también nuevas herramientas. Creo que es importante encontrar un hermanamiento entre la formulación de planes y la asignación de recursos a través del presupuesto, ¿no? A veces los presupuestos no necesariamente representan las acciones o los objetivos o los resultados que esperamos, porque simplemente constituyen ser acciones. Creo que sí es importante también implementarlo, y también lo veremos en un determinado momento en alguno de los módulos cuando veamos la relación que existe entre inversión, planificación y presupuesto, ¿sí? Hay varios que han levantado la mano y quiero que sea en este orden: Alejandra Almeida, Andrés Pérez, Beatriz López, ¿Me permites Isa... en algún momento hacer un Sí, comentario y después otra rueda? Sí. Ok, entonces con a Alejandra Almeida y a Andrés Pérez, y ahí un primer grupo, y haces un comentario, Jorge, y después continuamos con Isa, José Luis, José y con Beatriz, ¿le parece? Perfecto, entonces sigo yo. Sí, Alejandra, Buenas buenas noches tardes, con buenas noches, todos y perdón. todas. Sí, aquí bueno, ya son las 9, digo las 7. Soy Alejandra Almeida, trabajo para World Vision en Ecuador. Estoy muy emocionada de formar parte de este curso y de conocer todo el material que estará a nuestro alcance. Definitivamente considero que las temáticas son vitales para aportar a nuestro trabajo como defensores y defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo quisiera aportar con un par de reflexiones sobre lo que ya se dijo. Realmente cuando nos hizo la pregunta sobre, bueno, por qué no se destinan recursos para los niños en nuestros países, me puse a pensar en lo que pasa en Ecuador y considero, y estoy de acuerdo con lo que se mencionó. Primero, el desconocimiento de las personas que hacen las políticas públicas y también la falta de incidencia política, ¿no? De ese movimiento político para exigir una de las responsabilidades que tiene el Estado, que es garantizar los derechos de los niños, pero a través de presupuestos suficientes, oportunos, que se vean justamente ejemplificados en políticas públicas y en sistemas de protección, ¿no? Bueno, la temática que sea, dependiendo de la política, ¿no? ¿Por qué importantísimo topar estos dos temas? Porque el desconocimiento y la indiferencia es bastante grave, creo, en los países de Latinoamérica, especialmente en el Ecuador. Vemos eso en todos los contextos a nivel nacional y local, y justamente hay estas justificaciones de falta de recursos, falta de cómo hacer las cosas, y a la hora de hacer los informes financieros finales, pues les comento un poco del caso de Ecuador. Nos encontramos con situaciones como de subejecución, ¿no? Que no se ha ejecutado un montón de dinero, y cuando realmente tenemos una crisis acá de desnutrición crónica infantil o de otras problemáticas que están aquejando a los países después de un contexto de pandemia donde se agravaron un montón de situaciones que requieren atención inmediata. Entonces, pienso que es muy importante que podamos topar estos temas y que tengamos herramientas para justamente poder asesorar el trabajo y apoyar el trabajo que hacemos tanto a nivel nacional como en territorio, porque vemos esta deficiencia muy fuerte también a nivel de descentralización, ¿no? Ya podremos conversar un poco también cómo es en el resto de países, pero aquí en el gobierno central tal vez es un poco más ordenada la cosa, pero a nivel local este tema de los presupuestos o de cómo ver el presupuesto, sobre todo para la infancia, es sumamente difícil y caótico. Entonces, espero poder tener mayores recursos para poder ofrecer diferentes soluciones a estas situaciones que aquejan el tema de la niñez y de los presupuestos en mi país. Eso, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, lo vas a ir conociendo en el transcurso, y lo que vamos a ir colgando también en las redes y en el mule del curso. Andrés Pérez, buenas noches. Gracias, Alejandra, por tu comentario. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Andrés Pérez desde Córdoba, Argentina. Participo en representación de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia. Dentro de la Defensoría manejamos un sistema de monitoreo de derechos en donde se realizan distintas actividades. Particularmente, las tareas que desarrollo es la medición de la inversión social que hace la provincia en niñez y adolescencia, ¿sí? Un poco es la taxonomía que ustedes mencionaban en la presentación. Esto lo venimos haciendo desde el año 2018 y esto nos ha permitido tener una radiografía de cómo está gastando, más que gastando, nos gusta decir invirtiendo la provincia en niñez, ¿sí? Entendiendo esa inversión como una inversión a largo plazo,
que permite el desarrollo de la sociedad, de la economía, en el largo plazo, ¿sí? Sienta las bases para que los niños y adolescentes después, en su etapa adulta, puedan tener herramientas para poder afrontar la sociedad que nos toca. En Argentina particularmente estamos sufriendo un proceso inflacionario muy alto, con una tasa de inflación estimada ya para este año de más del 100%, ¿sí? Interanual. Esto ha repercutido en niños y adolescentes. Según estimación de UNICEF, tenemos más del 50% de niños menores a 14 años en situación de pobreza, ¿sí? Pobreza monetaria, lo cual es muy dramático. Y uno de los desafíos que encontramos dentro de la provincia son algunas cosas que mencionaba Jorge. La primera es la voluntad política, ¿sí? Eso me parece que por más que hayan recursos, si no hay voluntad política por parte de quienes hacen políticas públicas, es muy difícil avanzar. Por otro lado, también la falta de herramientas para acercar al político el costo-beneficio que implica una política en niñez y adolescencia. Y también uno de los desafíos que tenemos es medir los beneficios que tienen esas políticas públicas una vez que se implementan, porque muchas veces se destinan los recursos y no se sabe si esos recursos están siendo eficaces y eficientes. Así que bueno, celebro que se haga este curso. La verdad que muy interesante todo el mapa que planteó Jorge, así que la verdad que estamos muy contentos de participar. Un saludo a todos. Gracias a ti, Andrés, por participar y comentarnos, que nos alienta también a nosotros seguirnos esforzando para dar mayores instrumentos y poder continuar con el tema. Jorgito, tus comentarios a esta primera ronda de participantes. Gracias por los comentarios. Empiezo por lo último que señala Andrés de Córdoba. He estado por allá viendo el trabajo que hacen con la Fundación Arcor, que apoya muchos programas y tengo la mejor impresión del mundo. Sobre la taxonomía, Andrés, no basta hacer la taxonomía. Necesitamos estimar cuánto es lo que se necesita, porque podemos utilizar una figura. Es como un caminante que dice, yo la última semana he avanzado 5 kilómetros. Perfecto, estás avanzando. Pero la pregunta es, ¿y cuánto te falta para llegar a la meta? No basta decir avancé 5, 7 o 10 kilómetros, voy rápido, voy despacio. No. Necesitamos hacer el esfuerzo de ver cuánto es el monto total que se destina. Y eso es una tarea que tenemos que cumplir. Hay esfuerzos por hacerlo. CEPAL, por ejemplo, calcula cuánto cuesta un niño en la escuela. Lo ha hecho también UNESCO, pero no basta. Necesitamos un instrumento mucho más fino. Nosotros hemos desarrollado un instrumento que se llama FUL, que permite calcular todos los escenarios posibles y que es de fácil acceso y podemos conversar. Ese es un tema. El otro es sobre la participación de los niños. Quiero contarles un ejemplo. Hemos desarrollado una metodología que se llama BIP. ¿Se acuerdan lo que es BIP? Correcaminos. Sí. Que la aplicamos en 6 países. Y en Bolivia tuvimos un ejemplo impresionante que yo no quiero olvidar. ¿Cómo funciona esa metodología? Juntamos a todos los sabios que trabajan el tema de derechos del niño, de todas las organizaciones, y les proponemos que discutan en grupos de trabajo qué cosas debe hacerse para los niños. Y los niños se constituyen en jurado y opinan sobre los proyectos que los adultos proponen. Y recuerdo un caso en La Paz, donde los niños jalaron, le pusieron mala nota a todos los grupos. Y los adultos preguntaban y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo?
Por una razón muy sencilla, les decían, porque no toman en cuenta lo que nosotros necesitamos. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros estudiamos en un colegio que tiene 200 niños en la ciudad de Cochabamba y no tiene agua ni desagüe. ¿Saben lo que es estudiar en un colegio donde no hay agua y desagüe ni servicios higiénicos? ¿Creen que ahí se puede estudiar? Por supuesto que se necesitan buenos materiales, que los profesores ganen mejores, que haya canchas de deporte, pero necesitamos agua potable y servicios higiénicos. Y por ahí hay que empezar. Y así como eso, plantearon una serie de medidas muy concretas que ellos necesitan. Por eso, en este tema de inversión en la infancia, tenemos que considerar sus aportes, sus opiniones, porque ellos son los beneficiarios. Una tercera idea. Los funcionarios que toman decisiones sobre presupuesto fingen o fungen de que ellos conocen todo. Si nosotros somos capaces de tener un equipo mínimo de profesionales que converse con ellos de tú a tú, los vamos a dejar sin argumentos. Porque ¿cuál es el argumento de ellos? Las tasas de rentabilidad de invertir en los niños son muy bajas, no hay impactos, y nosotros tenemos toda la información del más alto nivel de premios Nobel que fundamenta que invertir en niños tiene tasas de rentabilidad no del 14%, sino del orden de 1000%. Por ejemplo, dar ácido fólico a las madres embarazadas. ¿Cuánto cuesta darle el complemento de ácido fólico a una madre embarazada? Poquísimo. O vacunar a un niño, o enseñar a que se laven las manos. Y así una serie de medidas muy concretas, ¿no es cierto? No se trata de grandes recursos, sino de cosas muy concretas, y nosotros tenemos y debemos tener una lista de medidas y oportunidades como para resolverlo. Por ejemplo, se sabe que más de 100 veces al año se aprueban cambios presupuestales, ampliaciones presupuestales. ¿Y por qué no decir, no había plata, ahora sí hay? Entonces sí destinen para los niños. ¿Para qué? Tener bien claro para qué. Para mejorar el nivel de vacunación, para que los niños sean, se les dé hierro, para que se les saquen los bichos, ¿cómo se llama? Con esa pastilla Mendazol, 400 creo que se llama, para que maten los bichos, o para enseñarles a lavarles las manos, o poner agua en las escuelas. O sea, hay oportunidades donde se pueden plantear medidas. Hubo otra cosa que se sirvió mucho. En una coyuntura política donde no hay mayor tema, plantear que el Parlamento apruebe una ley que no se van a reducir los recursos para los niños. Y entonces, cuando hay inflación importante, como hay ahora en muchos de nuestros países, como en Ecuador, como en Argentina, se dice, hoy, el alza de los precios de los alimentos está reduciendo la dieta de los programas escolares. Entonces, como se aprobó de que no se van a reducir, esto es una reducción, se tiene que compensar. Y así medidas de ese tipo. Hay toda una estrategia de cosas y medidas específicas que podemos utilizar para hacer incidencia. Pero la primera decisión, ¿cuál es? Hacer incidencia política. Ponerse de acuerdo entre las instituciones y decir, vamos a tener un equipo que haga incidencia y que esté detrás de los funcionarios públicos persiguiendo y diciendo, mira, tú estás aprobando, estás viendo y no estás incluyendo. Y ahora es una coyuntura fundamental, porque hoy día, 20 de octubre del año 2020,
están por decidirse en todos nuestros países los presupuestos para el año 2023. Y tenemos que tener una voz, levantar, tocar la campana, decir, tienen que aprobar medidas para compensar el atraso que ha habido desde el año 19 en vacunas, en alimentación escolar, en el deterioro de las escuelas, en atención primaria. Por eso es fundamental hacer incidencia, aliarse con periodistas, perseguirlos y plantear medidas, porque si no van a decir, ¿qué van a decir? Plata para los bancos, subsidios, bajar la tasa de interés, pagar la deuda externa, porque la coyuntura ahora es una coyuntura sumamente difícil y quien está afectando es a los niños. Por eso la importancia de este curso. Bueno, hasta ahí unos primeros comentarios, amigos y amigas. Perfecto, ¿Qué gracias, nos dice? Jorge. Sí. Gracias, Jorgito. Ahora quiero invitar yo a Beatriz, a José Luis, a Jonafer y a Gladys Andrade para que nos hagan sus comentarios respectivos y así poder tener una segunda ronda, Jorge. Beatriz, bienvenida y buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches Martín, buenas noches Jorge. Buenas noches. Yo soy Beatrice López, soy de Cali, pero estoy en Bogotá, Colombia, y soy directora de infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más conocido como el ICBF. Lo conozco y hacen un excelente trabajo, mis felicitaciones. Muchas gracias Jorge, y con un reto todavía enorme. Yo tengo dos comentarios sobre varios temas que ha comentado Jorge y también algunas de las intervenciones de Martín, y son dos puntos muy sencillos. El primero es el reto que tenemos todas las entidades que velamos por los derechos de la infancia, tanto nacionales de carácter público como de carácter semiprivado u ONGs, para mantener la inversión a lo largo del curso de vida de las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que todos sabemos que en América Latina ha habido una gran apuesta decidida de la mayoría de los gobiernos por destinar unas partidas presupuestales importantes para el desarrollo integral de la primera infancia. Pero resulta que una vez nuestras niñas y niños cumplen 6 años y ya no son primera infancia, sino que son infancia, en la mayoría de nuestros países esas niñas y niños entran a la edad escolar. Y entonces, digamos que la escolarización obviamente cubre gran parte del tiempo, y los riesgos a los que se enfrentan estas niñas y niños son precisamente los riesgos cuando llegan después del colegio a sus casas, donde seguramente no hay una madre o un cuidador, y están enfrentados a riesgos de trata, de explotación sexual comercial, de violencias sexuales, etcétera, etcétera. Y entonces lo que termina pasando es que pasamos de unas inversiones cuantiosas en la primera infancia, pero como los niños ya están escolarizados, entonces eso ya es rol de MinEducación, MinSalud, Min quien sea, y se vuelve un embudo. Entonces, si antes yo atendía, voy a dar un ejemplo cualquiera, 1,5 millones de niñas y niños de 0 a 5 años, bajo la atención, porque los gobiernos asumen que cuando los niños y niñas están escolarizados, pues ya hay una atención para ellos. Entonces, ¿cómo mantenemos la inversión a lo largo del curso de vida? Cuando ese bebé ya es un niño en edad escolar y luego pasa a la adolescencia. Y lo planteo porque en muchos de nuestros países y la pandemia exacerbó un fenómeno absolutamente trágico, que es lo que llamamos el embarazo en la adolescencia o en la infancia, que no es otra cosa distinta a una violencia sexual. Entonces, la reflexión es cómo mantenemos las inversiones a lo largo del curso de vida. Listo. Y estoy de acuerdo cuando Jorge decía, esto es como una carrera, son, vamos a decir, una 40K y usted va por el 20K. Le faltan los otros 20. Entonces ya hicimos inversiones en primera infancia, son política de Estado. ¿Y para la infancia y la adolescencia qué? ¿Cómo las estamos manteniendo? Entonces, eso de mantener la inversión a lo largo del curso de vida de las niñas, niños y adolescentes me parece muy importante. Punto para los países de América Latina, que las inversiones que se han hecho en primera infancia y que son política de Estado en la mayoría de los países son muy importantes. Pero ¿y el resto del curso de vida qué?
porque en el resto del curso de vida tenemos riesgos que tenemos que prevenir. Eso es lo primero. Lo segundo, y con esto termino, es esa complejidad que hay en la comprensión del impacto de la inversión, de la mayor inversión, tanto en la primera infancia como en la infancia y en la adolescencia, por parte de los técnicos que manejan los presupuestos de nuestros países. ¿Y a qué me refiero? Ellos no solamente se enfrentan a la complejidad de entender los retornos por cada peso, por cada dólar que yo invierto en primera infancia, en infancia y adolescencia, qué retorno social tengo cuando esa niño adolescente llega a la edad adulta, ¿cierto? Que esto el profesor Heckman ya lo ha hablado ampliamente, sino que también nuestros países tienen una pelea de prioridades. Es prioritario la defensa, la salud, la educación, y entonces ¿en dónde caen los niños? ¿En dónde queda la discusión de la prioridad de las inversiones en la niñez y en la infancia? Y creo que Colombia acaba de sancionar en primer debate en Cámara el Presupuesto General de la Nación, pero miremos cuánto hay cuando vamos a solicitar más recursos al Ministerio de Hacienda, cuánto realmente se otorgan a las otras prioridades de gobierno. Entonces son como esas dos reflexiones. Muchas gracias. ¿Me permites contestar, Martín? Por supuesto, Jorge. Mira, mi querida Beatriz, en Colombia hay un serio problema con conozco con detalle el trabajo, inclusive en una época trabajé en el programa Reescribamos el Futuro. Y hay un serio problema estructural con las finanzas públicas. Es el destino de recursos para armas en Colombia. Te cuento una anécdota. Yo dije un día que Colombia gastaba 9.000 millones de dólares en armas, de acuerdo a las cifras oficiales. Y me llamó un caballero que fue expresidente, ya sabes a quién me refiero, y me dijo, no, usted está totalmente equivocado, no son 9.000, son 11.000. Me quería morir. Bueno, ese es el tema ahorita en Colombia. La necesidad de una reducción drástica del gasto en armas. Porque mal que bien, y corrígeme si me equivoco, el problema del conflicto armado interno está resuelto de una manera más o menos importante. Entonces hay que reducir esos gastos. ¿Y qué mejor argumento que destinar recursos para los niños? Porque se está gestando en la mayoría de países un serio problema. Yo tengo la siguiente visión. Los años pasados el problema fundamental era desnutrición crónica y anemia. Ahora el problema que está surgiendo son los ninis, los niños que no estudian y no trabajan, y la violencia de los adolescentes. Y a eso hay que destinar recursos. Ahí tenemos a Salvador con sus serios problemas. Entonces, una ruta a trabajar es decir, reducción importante de gasto de armas para los niños, para la educación primaria y secundaria. Es un argumento muy, muy contundente. Solo que hay que llevarlo a la prensa, propagandizarlo, decirlo, insistirlo, hacer eventos internacionales. Yo conozco un poco el avance en primera infancia que han hecho. Tengo ahí unos buenos amigos, Manrique, Carlos Ramírez, que han trabajado el tema, pero se está gestando un serio problema y hay que trabajarlo, hay que hacer todo un plan de incidencia. Con gusto podemos conversar y revisar esta hoja de ruta y nosotros los podemos apoyar, pero eso que es importante también para Colombia está sucediendo en Brasil, en Sao Paulo. Se trató de reordenar porque hay muchas escuelas de primera infancia que quedaron sin usar y hubo serios problemas. Lo mismo está sucediendo en otros países, ¿no? Yo
de acuerdo contigo que hay que trabajar recursos para, no solo para primera infancia y también para otros niños, ¿no? Ahora, eso tiene que ser sujeto a una discusión, porque si vamos a hacer incidencia, la idea es sumar la mayor cantidad de fuerzas, ¿no es cierto? Y tenemos que ponernos de acuerdo, las instituciones que trabajan. En Colombia hay grupos de empresarios que apoyan el tema de infancia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un rol bien importante. Entre paréntesis, tienen sus parafiscales, que es ejemplo para América Latina, ¿no es cierto? Yo he calculado que tienen $600 millones al año, creo. Bastante dinero y pueden hacer mucho, ¿no? Lo podemos conversar ya prioridades dentro de grupos de niños. La pirámide que está en un video puede ayudar al tema, ¿no? Bueno, hasta ahí un comentario. Sigo. Perfecto. José Luis Rubio, te escuchamos. Y gracias a Beatriz por los comentarios, han sido muy aleccionadores. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un ¿Qué tal? gusto. Buenas noches. José Luis Rubio, de la Dirección de Políticas de Niños y Adolescentes de Perú. Agradecerles en primer lugar a la organización del evento. Muy bueno y muy importante definitivamente esos temas que estamos tratando aquí, y qué mejor que con compañeros que pueden pues también aportar con su experiencia desde cada lugar de la región, ¿no? Yo converjo con lo que acaban de comentar en los últimos aportes. Es cierto, hay una falta tal vez de importancia o de fuerza en esos temas de inversión en niñez y adolescencia. Me quedo con una reflexión, que algo que comentó Jorge al comienzo, y es ¿por qué este desinterés, ¿no? ¿Por qué esta falta tal vez de voluntad política, por así decirlo, de priorización de inversión en niñez, ¿no? ¿Por qué este retorno que no lo vemos en el corto plazo hace que tal vez le quite un poco de interés político, ¿no? Mi reflexión va más por el lado de por qué no se da esa importancia, ¿no? No pretendo generalizar, tampoco no herir susceptibilidades. Yo creo que es algo que tal vez se da bastante en la región, ¿no? En mi experiencia lo he visto en más de una ocasión, lo he escuchado en más de una ocasión. ¿Qué sucede? Que no sé si tal vez es la ideología latinoamericana, no sé exactamente por qué lado va, pero solemos vivir de la satisfacción en el corto plazo, ¿no? No apuntamos a ver qué hay más allá, no apuntamos a ver qué hay de acá 5 o 10 años y en adelante. Se habla mucho, más ahora en la coyuntura del COVID, del impacto que podemos tener en el día a día, en los precios, en la inflación. Creo que todos en los países de la región la estamos pasando de alguna forma difícil. Y es cierto, nos golpea a todos, pero no entendemos el impacto que tiene el golpe en los niños, el efecto negativo que tiene, no ahora, sino de acá unos 20, 30 años, y cómo va a impactar eso en nuestro crecimiento nacional, ¿no? Entonces, me quedo con esa reflexión. Yo lo veo por esa parte. Es un tema tal vez de mentalidad, es un tema más profundo, es un tema más subjetivo, tal vez, ¿no? Yo creo que es primero acá en este grupo y en los que somos especialistas en la materia, los que trabajamos en el día a día con el tema de niñez y adolescencia, poder interiorizarlo, poder entender bien, poder entender, como comentaron adelante, por cada dólar cuánto retorna, y tener un sustento técnico, lógicamente, ¿no? Esto no es un tema de tener buena voluntad, buena fe, sino es un tema de algo demostrado, ¿no? Entonces, conforme tengamos mayores herramientas y podamos hacer un sustento técnico que llegue, lógicamente, que cale en las esferas más altas, tal vez, tanto del gobierno como de la población, podemos hacer llegar interiorizar esta relevancia, ¿no? Esta relevancia en esos temas. No se trata de pensar solamente en lo que nos va a dar un retorno ahora o en el corto plazo. Esa es la reflexión con la que me quedo, la que quería compartir con ustedes, ¿no? Gracias. José Luis, ¿me permites un comentario? Por supuesto, claro que sí, Jorge. Voy a pecar
Un pecado grande, ¿ah? Agárrate, por favor. Uno de los problemas más serios que hay en América Latina es que el tema de infancia está al interior de otros organismos públicos. En el caso del Perú, al interior del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Si hacemos una revisión de cuál ha sido la prioridad en los 2 o 3 últimos años en ese ministerio, ¿cuál es la respuesta? ¿Los niños? ¿O ha sido el problema de mujer? Hay una cuenta por pagar de las 2 exministras últimas que han puesto por delante el tema de mujer y han abandonado el tema de niñez. Y eso no puede ser. Entonces, ¿cuál es el camino? Y esta es una reflexión que le llamo a todos. Lo que debe crearse son organismos especializados independientes en el tema de infancia. Como en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabaja básicamente niños, o el caso de Chile. O sea, debería haber una especie de ministerio de la infancia. Y el problema de falta de recursos no es solo para las ONG, para los niños, sino para los mismos organismos públicos que trabajan a favor de la infancia. Recursos para hacer estudios de impacto, para hacer incidencia, para sistematizar. Entonces, yo creo que hay que ir en ese camino. Y ese es un tema que hay que proponerlo, hay que llevarlo en la agenda pública. Por nuestra parte, estamos hace ya algunos meses esperando estar en contacto con ustedes, porque hay toda una agenda a desarrollar para implementar el Comentario General 19. El Comité de Derechos del Niño viene el próximo año a pedir cuentas y va a pedir cuentas de todo lo que hay que hacer. Entonces, ese es un tema. Y por otro lado, argumentos e información técnica de sustento de los impactos hay en abundancia, detallada, minuciosa, con todo el sustento técnico, que tienen que conocerla y se puede presentar, y también para grupos de niños, ¿no? Para niños trabajadores, para niños en conflicto con la ley, para desnutrición crónica, para obesidad, para niñas, etcétera. La batería de documentos con toda la seriedad del mundo y premios Nobel sobre el tema hay. Así que no hay disculpa. Cuando estaba Javier Abugataz ahí en el ministerio, tuvimos oportunidad de conversar y plantearle algunas de las cosas y simplemente dijeron, efectivamente tienen razón. Y muchas de estas cosas tienen que ser desarrolladas por los propios organismos del Estado. O sea, ¿qué hacemos nosotros haciendo estudios de costeo de las políticas públicas? Eso tiene que hacerlo el Estado, como parte de su trabajo regular. Ahora, no lo hacen porque simplemente va a quedar al descubierto que la brecha entre lo que se destina y lo que falta es muy grande, pero hay que presionarlo, hay que insistirlo. Bueno, esa es una reflexión y yo espero que avancemos en ese sentido, Jorge Luis, y muchos éxitos en el trabajo. Sigamos. Ya, Jorge, Gracias, Jorge. te voy a agradecer de que escuchemos los comentarios, lo demás, porque muchas personas levantaron y ya creo que algunos se están desanimando. Le damos en este orden, por favor. Isa Estenao de México, Jonafer Jesús y Gladys Andrade, por favor. Isa, le escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues primero agradecer también para nosotros, Isabel soy de México, de la Alianza MX, y pues yo primero agradecer a Tejiendo Redes de Infancia por
la invitación, ¿no? Y la oportunidad de estar en este curso. Solamente algo muy puntual a partir de algunos comentarios que escuchaba de mis compañeras y compañeros, y es que si bien es cierto, ¿no? Que necesitamos este tipo de capacitaciones un poco para poder acercarnos correctamente hacia las personas tomadoras de decisiones, ¿no? Me parece que también es muy importante desde sociedad civil plantear la necesidad, pero no solamente de la transversalización de la perspectiva en presupuestos, sino también entender a partir de las realidades nacionales la forma de asignación de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando presentábamos en esta primer acercamiento sobre los temas acerca de la pirámide, que me parecía súper interesante porque muchas veces, por lo menos en México, pasa que sociedad civil tiene exigencias digamos, muy pertinentes, sin embargo, que dejan de lado los análisis de contexto nacional. Entonces, ¿qué sucede? Que la contraparte nos dice que sí, ¿no? Como dice la canción mexicana, ¿no? Nos dice que sí, pero no nos dice cuándo. Entonces, ¿cómo materializamos realmente en una transversalización de la perspectiva de derechos de infancia en el presupuesto que se vea reflejado verdaderamente en los temas prioritarios, ¿no? Pero tomando en cuenta las necesidades y los costos de cada una de las acciones. Entonces, yo estoy súper entusiasmada porque pertenezco a una red de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad como para poder bajar esta información, socializarla entre la sociedad civil que integran esta red, ¿no? Y poder tener propuestas que a lo mejor no sean tan ambiciosas, tan grandes, ¿no? Sino que sean acciones y propuestas concretas basadas en la realidad y con un análisis de contexto real de la situación, en este caso mexicana, ¿no? Entonces yo estoy como muy entusiasmada y les agradezco mucho pues la invitación y esta primera sesión de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por tus comentarios. Jonathan, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Igual soy Jonathan Jesús, de la Dirección General de Niñas, Niños, Adolescentes del Ministerio de Mujer, Población Vulnerable. Soy especialista en planeamiento. Y igual, muy contento y feliz de estar en este curso, que además es muy, muy importante. De hecho, he tenido experiencias desde el gobierno local, también desde el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de analista presupuestal. Pero tuve la suerte, digo la suerte porque en verdad es todo un mundo llegar a esta temática de niñez y poder planificar y a la vez ver el presupuesto público y básicamente por resultados, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa en mi parte. De hecho, creo que tenemos una deuda muy, muy grande con la niñez y efectivamente la investigación y la data, todo, lo debemos hacer en casa, en niñez. Coincido también con Jorge de que efectivamente necesitamos poner una especie de unidad ejecutora misma que permita visibilizar al niño y a su vez, visibilizado, va a hacer de que éste tenga mayor relevancia y tal vez incidencia política y creo que puesta en agenda, ¿no? Yo creo que es la única forma de que se pueda visualizar a la temática de niñez, de niños, niños, adolescentes, en diferentes aspectos. De hecho, una experiencia muy, muy, muy rápida y corta que estamos nosotros ahorita evaluando y que tenemos una deuda también muy grande, es el tema de un sistema integrado de información. Yo no sé cómo será en otros países en Latinoamérica, pero en Perú, por ejemplo, no tenemos un sistema integrado de información que permita ver la trazabilidad del niño o adolescente en una etapa que, por ejemplo, es un tema de riesgo de protección familiar y otros que podría ser vinculado a nivel intersectorial. De hecho, te comento, también estamos como que viendo un tema de un PPOR, porque el problema no solamente es institucional, también es transversal, o sea, sectorial. Entonces, hay mucha deuda en temas de inversión, de niñez. Creo que me faltaría el tiempo para poder comentar de pronto todo lo que estamos en deuda con la niñez, y creo que la inversión va a ser muy importante en niñez, porque creemos de que además todos los proyectos de inversión, además deberían ser de una u otra forma consultados a los niños, ¿no? Desde salud, desde hacer un puente, una carretera, un colegio, o sea, nunca se le consulta a un niño no habla, un niño no participa activamente en política.
sabemos que hay el CONA, sabemos que hay esta gran intención, pero creemos que mientras el niño no tenga voz para poder decir, ok, acá estoy, aquí existo y además puedo participar porque finalmente yo lo voy a usar, el colegio yo lo uso, el puente yo lo uso, las carteras yo lo uso, pero nadie me consulta a mí, entonces dejo eso, ¿no? Y un poco preguntarle tal vez a Jorge muy rápido, ¿qué opina él de un PPOR a nivel de niñez en diferentes temáticas? No un PPI, como que tenemos ahorita en Perú, en muchos sectores, sino un PPOR que permita vincular intersectorial, porque el problema creemos que es muy transversal. Muchas gracias, Jonathan. Seguro que Jorge va a estar muy encantado de responderte la necesidad de un presupuesto orientado a resultados. Gladys Andrade, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación realizada al Grupo Nacional de Presupuesto Público, que es una red peruana que trabaja en el tema presupuestal desde hace más de 10 años, ¿no? Nosotros partimos de una afirmación que es casi genérica, ¿no? O general en la mayoría de los ministerios de Economía o de Hacienda de los diversos países de América Latina, que decían que muchos técnicos piensan que lo presupuestal es eminentemente técnico, ¿no? Y no piensan que detrás del presupuesto estamos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Y esta red se formó para hacer, en primer lugar, un seguimiento o monitoreo, como le llaman ahora, a la ejecución presupuestal, identificando las prioridades. En algún momento hemos llegado a obtener un dictamen en minoría en el Congreso de la República del presupuesto hace algunos años, y en general hacemos siempre seguimiento y lanzamos prioridades en alianza con otras redes del país, ¿no? También formamos parte de LatinDat, Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos, y de la Red de Justicia Fiscal de América Latina. En primer lugar, yo quería tocar 3 temas muy breves, y agradezco en especial a Jorge Oroza, que es un experto en el tema. Jorge dijo, dentro de los problemas que mencionó al inicio, dijo que una de las razones o causas era que las propuestas que hacemos son genéricas, ¿no? Y realmente, como también decía Jorge al inicio, ha habido un gran desarrollo, una gran nivel de desarrollo a nivel técnico en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, yo soy de Perú, de Lima, Perú, aunque aquí decimos somos de todas partes porque nosotros somos, no hay limeños realmente, todos tenemos algún ancestro en algún lugar del país. Quería en primer lugar hablar de la toma de decisiones, en segundo lugar de las prioridades y presupuesto, diferenciando de los programas sociales o de alivio de la pobreza, ¿no? Realmente en nuestro país la toma de decisiones, o en general en la mayoría de los países, se siguen haciendo a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Si bien es cierto que se ha avanzado en el gobierno abierto, ¿no? Por instancias globales, por decisiones globales, también es cierto que la gestión por resultados ha logrado cierta meritocracia, pero las prioridades siguen siendo desde el monstruo que es en nuestro país el Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando llega al Congreso, que es el que al final aprueba la ley, solamente se logra adicionar unos montos muy pequeños. Entonces, el asunto es que seguimos viendo, como en algún momento yo escuché también a Jorge decir, estamos viendo ya la salida, ¿no? Nosotros hemos hecho incidencia y en general, creo que en muchos países se ha hecho incidencia desde la sociedad civil cuando ya está en Congreso. Lo más difícil es entrar a esta primera parte y cuando se formula en el Ministerio de Economía y Finanzas, y a la parte previa de dónde viene el ingreso, no solamente cómo se gasta, sino de dónde viene el ingreso, de qué fondo, de fondo de contingencia, de deuda, de dónde,
de dónde se va a usar ese dinero. Eso es lo que aún falta en la mayoría de nosotros, por lo menos eso a mí me interesa sobremanera. También mencionaba Jorge que se requiere estimar de manera específica lo que se requiere, lo que se necesita en el caso de inversión en infancia. En este aspecto es cierto que ha habido avances importantes desde hace más de 10 años, pero que fueron limitados. Importante porque se logró incluir en nuestro país, por lo menos, algunas prioridades de en la ley de presupuesto, pero que no se llegaron a ejecutar. Y también importante porque se logró lograr estimar la brecha individual en algunos temas de infancia, ¿no? Sin embargo, aún no se logra diferenciar o priorizar los derechos universales sobre otros derechos, ¿no? Deberíamos lograr priorizar salud, educación en caso de niños, y también es cierto que el desarrollo se requiere, que las pistas se requiere, pero hay que poder identificar eso a nivel técnico y a nivel también del lenguaje coloquial para que los ciudadanos, no solamente las redes, que muchos de nosotros tenemos una formación técnica, sino que los ciudadanos sientan que eso es algo que les afecta. Nosotros hemos visto cuando hacíamos incidencia mucha dificultad en que a la ciudadanía o a una organización de base pueda identificar la necesidad, ¿no?, de intervenir a nivel presupuestal. Generalmente se lograba las alianzas con los gremios laborales, ¿no?, con los sindicatos de los sectores públicos, con los sindicatos privados, que eran fuertes, ¿no? Ahora ya no. Volviendo al último tema, se habla mucho de programas sociales y de alivio a la pobreza. Pienso que desde este curso podríamos llegar antes, ¿no? No solamente al entregable final, ¿no?, del programa social, sino podemos identificar la obligación a nivel subnacional, que es lo importante, no quedarnos en algo algo genérico que termina siendo, aquí le decimos, un saludo a la bandera, sino me interesa sobremanera dos cosas: que que podamos lograr identificar el momento clave de la intervención o de la participación ciudadana, que no existe, sino que es algo que hay que luchar antes de llegar al Congreso, por lo menos en nuestro país, sino que sea antes, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo lo veo bien difícil, pero bueno. Y lo segundo, logremos consensuar la prioridad o las prioridades para poder tener un presupuesto al servicio de las personas, desde las personas, para las personas, no un presupuesto que llegue, o una inversión pública que llegue, que se haga para réditos políticos, ¿no? Para obtener réditos políticos. Estoy muy interesada en toda el curso, he visto con suma atención las propuestas que se han hecho, y que las tesis básicas son importantes, pero el Estado es garante, ¿no? El Estado es garante. ¿Cómo efectivizar la garantía, ¿no? Somos países donde tenemos desaparecidos, donde Perú es uno de los con más alta de feminicidio ahorita, uno de los países con más alta de feminicidio, con tasa más alta de embarazo adolescente. Entonces, hay un tema de procedimientos técnicos que es clave abordar, y que es clave lograr identificar. Me quedo con lo que decía Jorge. ¿Cuál es el costo? En algún momento se dijo cuánto cuesta una cama, me acuerdo, en términos generales, ¿no? Una cama en un hospital. ¿Cuánto cuesta poner la luz, poner al médico, poner a la enfermera, poner los servicios que requiere una persona en un centro de salud? ¿Cómo lograr eso? Si bien es importante todo este tema de política que aborda lo etario, ¿no?, los diferentes ciclos de la vida, pero ¿cuál es la prioridad? ¿De 0 a 3, de 0 a 5? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos identificar
en qué momento y qué se puede hacer para modificar este presupuesto que está orientado a gestión por resultados y que nuestros países están locos por entrar a la OCDE, a los que no están, ¿no? Uno dice, pero que está en camino, y que hay que ver qué podemos hacer para aprovechar esos intereses y también que sean al servicio de las personas. Yo no tengo preguntas que hacer aquí, pero sí me interesa el tema, para terminar, lo que mencionaron, ¿no? Lograr propuestas específicas. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Jorge, te doy el uso de la palabra para que puedas responder o comentar también sobre los puntos que han planteado nuestros últimos participantes. Ok, muchas gracias por los comentarios y los aportes. Yo quería señalar lo siguiente, que vamos a entrar a ver temas de mucho detalle. O sea, qué tareas, qué cosas en concreto se pueden hacer para que haya más y mejor utilizados recursos. Hay un video, por ejemplo, que ya está en el canal, sobre cuándo debe intervenir uno para que el Ministerio de Economía tome en cuenta las propuestas. Ya está ahí disponible, muy cortito, lo pueden ver, ¿no? Después vamos a ver medidas muy concretitas que se pueden hacer. Porque, como dice un sabio, no se puede comer un elefante de un bocado, ¿no es cierto? Tenemos que comerlo por partes y con pan. ¿Cómo empezamos a plantear medidas para acumular fuerzas y obtener cada vez mayores resultados? Porque ahí se da una lógica que debe ser una lógica positiva. Planteo propuestas, se obtienen, acumulo fuerzas y voy avanzando, ¿no? Vamos a avanzar en cada una de esas propuestas, en cada uno de esos temas, los más importantes, por ejemplo, el costear. Esta metodología full permite costear desde programas para educación, para salud, para la alimentación. No es muy complicado, ¿no es cierto? También recordarles que estamos en el primer curso básico. Si Dios quiere y funciona, en nuestro próximo verano queremos tener un curso más ampliado y cuando ya haya condiciones, cursos presenciales. Venimos conversando con el instituto y algunas instituciones para podernos encontrar y conversar directamente, ¿no? Y también formar este grupo de intercambio. Vamos a ver la forma, cómo hacerlo, si lo hacemos vía WhatsApp o por ejemplo, tener una reunión, un Zoom mensual donde se presente una experiencia, un instrumento y empecemos a retroalimentario. Pero hubo una pregunta que parece bien importante. ¿Por dónde empezar ahorita? Yo creo que lo mejor que podríamos hacer en cada país es crear un pequeño grupo de intercambio entre todos los que trabajan el tema de derechos del niño. Pero sin mayores pretensiones, sin mayores sueños. Hemos aprendido que lo primero que hay que hacerse es encontrarse, conocerse. ¿Qué hace cada institución? ¿Dónde interviene? ¿Qué programa tiene? ¿Qué problemas? Solo el hecho de encontrarse genera grandes impactos, grandes sinergias. No plantearse, vamos a desarrollar un presupuesto alternativo para plantear al Ministerio de Economía. Eso ya vendrá con el tiempo y las aguas. Esta instancia de encuentro, que ya ha sido probada por la Organización Mundial de la Salud en 158 países, solo tenía un objetivo: que los que trabajan a favor de los niños en el tema de salud
se encuentren una vez al mes, 2 horas, donde cada uno presenta lo que hace. Y ahí surge confianza, coordinación, intercambio de información. Ya con el tiempo empezaremos a ver qué se puede hacer. Si yo trabajo un tema y otro también lo hace, ¿por qué no intercambiamos información? Yo empezaría por ahí. Y ahí deben participar no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también el Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, niños y empresas, e inclusive personas que en la academia trabajan temas vinculados a infancia. Yo empezaría por ahí. Y hay instituciones que tienen algo así como la posibilidad de convocar. El Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, Beatriz, podría hacerlo. ¿Cuál es el costo? Un buen café colombiano para que la gente se encuentre con regularidad. Una vez al mes, el día miércoles a las 5 de la tarde nos encontramos 2 horas, hora de inicio, hora de fin, para conversar qué hacemos. Y de ahí surgirán. Lo mismo queremos hacer a nivel latinoamericano. Una vez al mes encontrarnos lo que tenemos en el interés, en el tema. Uno presentará su experiencia, otra sus dudas, sus fracasos, posibilidades. Miren esto. Invitar a alguna persona que conoce el tema y que nos cuente cómo lo hizo. Empezar por ahí. Y ya en cada país vamos a ver a lo largo de las sesiones ya tareas muy concretitas que podrían asumarse, ¿no? Que podrían hacerse. Tenemos una agenda. Estos son los temas que podrían, teniendo en cuenta las particularidades de cada país, ¿no es cierto? Porque no todos somos iguales, pero vamos a tener materiales como cuando se va a un buen restaurante peruano a comer. El menú completo y ya cada uno escoge ahí qué va a comer, ¿no? La bandeja paisa, pura vida, una buena pupusa, una buen rodicio en Brasil, etcétera, etcétera. Ya cada uno escogerá el menú que le corresponde, pero vamos a entrar en detalle a ver esa agenda. Y también vamos a ver qué cosa es lo que podrían hacer los organismos públicos para implementar el comentario general. Una agenda bien específica. Hay 40 puntos concretitos de sugerencias, ¿no? Y después retroalimentarnos. Bueno, falta un pelín para las 8. Creo que debemos ser muy ordenados, empezar a las 6, terminar a las 8. Por mi parte, muchísimas gracias. Antes que acabe, Jorge. Preguntas, correos y les esperamos compartir. Y en la próxima sesión, ver al gran amigo Jorge Cardona. Jorgito, antes que concluyas, quiero darle la palabra a Ani Barros, que está pidiendo también hacer uso de la palabra hace un buen momento. Ani, te escuchamos y disculpa por no haberte presentado antes. Buenas noches. Tu micrófono. No se te escucha. Solo escuchamos un zumbido. No es posible escucharte, Ani. Tiene que prender el micrófono. Sí. No te escucho.
Ahí escuchamos, pero un zumbido. Perfecto, no hay problema. Vamos a tener oportunidades, Ani, para seguir dialogando en el transcurso de los módulos, ¿no? Por mi parte, les agradezco la asistencia en este primer módulo. La verdad, se han tocado puntos muy importantes, ¿no? Queda todavía ahí pendiente la respuesta para Jonafer Jesús, que preguntaba si era importante lo de los presupuestos orientados a resultados. Creemos nosotros que sí, desde SAS, ¿no? Ya habrá oportunidad de ir hablando sobre cada herramienta, estos elementos que ustedes han comentado, que va desde hacer un análisis de causalidad. Es importante también empezar a considerar el tema de generación de evidencias. Hay que identificar evidencias científicas que nos permitan también un poco diseñar mejores programas presupuestales, ¿no? La visión a largo plazo que tanto nos comentó por allí Andrés Pérez, creo que es sumamente trascendental, y trataremos en lo posible de tener al fin y al cabo un conjunto de herramientas e instrumentos que le permitan a usted un poco jugar, ¿no? Como quien tengan los elementos necesarios ante cada contexto que se les presente, como bien señaló en algún momento uno de los participantes, ¿no? Bueno, por mi parte nuevamente les agradezco y bienvenidos nuevamente al curso, y nos vemos el próximo jueves. Los materiales están en el Moodle y en el canal. Ahí pueden ver los videos y la bibliografía. Otro detalle importante es de que en el Moodle también hay un foro, ¿no? Hay un foro, ¿no? Donde ustedes pueden plantear sus preguntas, ¿no? Sus impresiones, sus comentarios. ¿Por qué? Porque al final, como bien dijo Jorge, queremos hacer un círculo de interaprendizaje con ustedes. Digamos, se me ocurre, llenar la encuesta. Así encuesta, es. Por favor. Y llenar la encuesta. Por ejemplo, ¿cómo hacer para tomar decisiones respecto al trabajo infantil? Y en este círculo de interaprendizaje intercambiaremos opiniones, puntos de vista, experiencias, documentos, bibliografía, etcétera, 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 ¿no? Un poco es retroalimentarnos entre todos. Muchas gracias nuevamente con todos, y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Adiós, gracias a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias a todos. No hay datos ni precisos para poder ahí solo. Muchas gracias, muchas gracias.